luchando con esto. Solo déjeme aquí, hermano. Voy a ver si arreglo esta cosa. Dios santo, mejor no quiero cerrar esta cosa. Es que es la pantalla que tiene un falso contacto. Quiero que lo estoy dando para ver si... Vamos a cerrar. Téngame paciencia, hermano. Ay, papá. Ok, mira a ver si solo está moviendo acá. Cuando te salga lo de la password me decís, mire hermano, voy a avanzar aquí. Yo tengo ahí en mi mente la enseñanza, solo que yo tenía los versículos bíblicos. Entonces mire, Cristo dice que Él tenga en todo la primacía. Él es también la cabeza. Entonces, cuando vamos al libro de Números, ahí por favor, alguien que tenga Biblia y que se venga aquí enfrente, hermano, para que, por mientras, a ver si reacciona esa cosa. Aquí, mire, cerquita de mí, por favor. En el libro de Números, capítulo 2, vamos a empezar a ver una explicación del Señor. Mire, empieza Moisés a dar un orden, hermano, y mire, esto sabe que me llena de paz a mí, porque tenemos un Dios de orden, hermano. A Dios no le gusta el desorden, hermano. A Dios no le gusta el desorden, hermano. Mire, si hay algo que usted puede ver en la Biblia, que a Dios siempre le gustan las cosas, pero bien ordenaditas, hermano. Bien ordenaditas. Y entonces, y nosotros, si somos hijos de Dios, ¿qué tenemos que aprender a hacer? Hacer las cosas ordenadamente. No tenemos que andar actuando en desorden, hermano, no, en orden, porque el orden atrae bendición. Usted lo ha escuchado. Yo quisiera hacer un dibujito acá, hermano, siempre del templo. Vamos a ver si me queda bien acá. Usted sabe que este es el tabernáculo, atrio, lugar santo, lugar santísimo. Fíjese que entre otras cosas que podemos ver ahí, hermano, es que el templo tenía bien marcados los puntos cardinales. Aquí estaba el este, aquí estaba el oeste, norte y sur. Mire esto. Entonces, ahí en Números capítulo 2 empieza a dar un orden. Yo creo que es el verso 3 donde dice que al este iba a estar Judá. Si no estoy mal, Néstor. Al este iba a estar, dice, la tribu de Judá. Pero también en esa misma línea iba a estar, no sé si está ahí Zabulón e Isaacar. Confírmame, en ese mismo versículo. No, pero más abajo, en el siguiente versículo, Isaacar, iba a estar Zabulón, si no estoy mal. Mire qué importante esto, hermano. Iba a estar Zabulón. Más abajito, en el verso 8 creo que está, donde dice que iba a estar a este lado, iba a estar Rubén, aquí al lado sur. ¿Sí? Al lado sur. Después de Rubén, ¿quién más iba a estar ahí? Simeón. Y después de Simeón, Gad, correcto. Ok, después da a este lado, creo que está, va a estar Efraín, está Manasés y está Benjamín, del que hablamos el domingo. Mire, hermano, donde aparece, entre los hijos de José. Lindo esto, hermano. En esta parte de arriba iba a estar Dan. ¿Quién más está con Dan? Ahí está Aser, correcto, y Neftalí. Mire el orden de Dios. Mire el orden de Dios. Mire, hermano, hasta cómo iban a estar ubicados alrededor del templo. El Señor se los dio, pero así, mire, hermano, anótenlo, porque de esta forma se tienen que
ustedes ubicar alrededor del templo. Entonces, hermano, yo veo aquí un orden de Dios. Mire, aquí estaban los de José, aquí estaba, hermano, Judá. Estos son jefes. O sea, estos iban a tener una bandera, estos. Y los otros dos tribus solo iban a estar allá acompañándolo. Pero los dirigentes aquí, hermanos, son los que están de primero. Entonces, así estaba conformado el campamento. El campamento de Israel así estaba. Y fíjese que aquí había otro anillo aquí, hermano. Yo solo pero eso ya está en el capítulo 3, donde dice, hermano, que empezó a dar las órdenes, porque mire, aquí en ningún lado mira a Leví, en ningún lado mira a la tribu de Leví, no está, porque la tribu de Leví, hermano, tenía que estar alrededor del templo, era como un primer anillo. Si lo viéramos desde el punto de vista de seguridad, hay un primer anillo acá, antes de este. Y de ese anillo se iba a encargar la tribu de Leví. Mira, en algún versículo del capítulo 3, dice que en este lado, donde estaba Judá, ese lado iba a ser custodiado por Moisés y por Aarón. 3:16, ahí lo puede ver, por Moisés y por Aarón. En este lado, no sé si, es que ahí no me recuerdo bien, pero hay un versículo donde dice, mire, este hombre, este levita, tenía 3 hijos. Uno era Merari, Gersón. ¿Cuál les dice? Ok, Gersón. Mire esto: Coat y Merari. Para que sepa un poquitito más usted, Merari. Para que sepa un poquito más usted, de aquí desciende Moisés y Aarón. Está Leví, ¿verdad? Que esta es la tribu de Leví. Leví tiene estos 3 hijos. Esos son los 3 hijos de Leví, de la tribu de Leví. ¿Se acuerda que Leví es uno de los hijos de Jacob? ¿Estamos bien hasta ahí? Leví es uno de los hijos de Jacob. Ese Leví tuvo 3 hijos: Gersón, Coat y Merari. Coat tuvo un hombre que se llama Amram, algo así, hermano. Y de aquí nació Moisés. De aquí nació Aarón, que era hermano de Moisés. Y también nació Miriam o María. Así como cualquier, lo ponga la Biblia, así puede ser Miriam o María. Entonces Amram, así va. Acá, Amram. Entonces, así estaba esto, hermano. Entonces, vea, fíjese que a este lado, déjeme recordarme, aquí estaba Gersón. Todos los que nacieron de la casa de Gersón, de esta, se iban a colocar al lado sur. Todos los que nacieron de la casa de Coat, hermano, no me acuerdo, pero creo que aquí va Coat. Y aquí arriba, vamos a ver, Gersón, Coat y Merari. Solo quiero explicarle esto para que entremos bien al tema. Mire, mire, hermano, todo en el templo hay un orden. Por eso, ¿y de dónde sacan esos uniformes? ¿Y quién dice que hay que venir con corbata? ¿Y quién dice que hermano, todo en la casa del Señor es bueno hacerlo en orden? Y entre más en orden lo hagamos, mejor, hermano, mejor, porque el Señor trabaja de esa forma. Mire, el Señor trabaja de esa forma. Fíjese que lo que yo puedo sacar de aquí, hermano, es que mire, están las tribus alrededor. Cada tribu tiene su bandera. Por ejemplo, Efraín tenía su bandera, Judá tenía su bandera, Rubén tenía su bandera, y allá arriba Dan tenía su bandera. Entonces, ¿cómo estaba el templo? Rodeado por la tribu, por todo el pueblo de Israel, dividido en tribus. Ahora, el sacerdocio, hermano, ellos rodeaban todo el templo. Lo que me llama la atención
Es que, mire, a esta parte la Biblia le llama, aparte de la Biblia la tilda como una parte oriental. Y aquí ya vamos a entrar a lo que le quiero hablar. Aquí es el oriente. Pero esa parte es como la parte, hermano, mire, cuando usted busque esta palabra en el diccionario, tal vez lo tenés ahí, y seguime con la enseñanza porque hoy sí me quedé sin computadora. Pero cuando buscamos la parte del oriente, hermano, usted va a encontrar que dice que es cabeza. Ya logró responder esto, hermano. Esta computadora se pone en huelga como los estudiantes, hermano. Fíjese que cuando busca esa palabra es la parte de enfrente. Aquí es donde yo quiero que me lleve la enseñanza, hermano, la enseñanza. Esa parte del oriente es la parte de enfrente, es como la parte principal del templo. Esa parte del oriente, usted busca el significado, dice que es, mire, enfrente, es la parte frontal. Pero ¿por qué le leí el versículo inicial donde yo le dije, ponga atención? Porque él dice, hermano, que él era desde el principio. Amén. Así decía que era Cristo, que era eterno. Y fíjese, hermano, que esa parte de oriental quiere decir eterno, quiere decir desde el principio. Y también, ya ubicándola en el punto cardinal, es la parte del este, que también la conocen como la parte oriental. ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces, ¿vamos bien hasta ahí, hermano? Amén. Ok, entonces, qué interesante, qué tan cuidada tiene que estar esta parte, hermano, que aquí no, mire, aquí no nombraron a ninguno de estos. Déjeme decirle esto. Merari solo era el nombre, él ya no existía. Solo es que la familia de ellos, hermano, en Israel llevaban un control pero tremendo. Este es de la casa de Leví, este desciende de aquel y este desciende. Y hermano, llevaban el hilo, llevaban pero exageradamente eso bien controladito. Pero lo que le quiero decir es que Merari, Coat y Gerson, ellos eran hijos de Leví, hermano. ¿Cuánto tiempo habían muerto? A saber. Solo quedó el nombre. Pero lo que yo veo es que el Señor pone en este lado, en la parte oriental, a un sacerdocio vivo. Él dice, y no voy a poner solo los nombres, ahí va a estar sacerdotes que estén vivos, sacerdotes que tengan, hermano. Entonces yo le digo, ese es un sacerdocio vivo. Mire, hermano, si Cristo es la cabeza, aquí ya vamos entrando a ver lo que yo le quiero enseñar esta noche. ¿Cómo vemos a Cristo en el libro de Números? ¿Dónde buscamos a Jesús en el libro de Números? Él es la cabeza, Él es la parte más importante, Él es la parte que va enfrente. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos que ser un sacerdocio vivo, hermano. Ya no podemos nosotros estar durmiendo, hermano. Ya no podemos nosotros estar ahí a ver qué hacemos, a qué horas me integro, hermano. Somos un sacerdocio vivo, un sacerdocio santo. Entonces, ¿por qué? Porque estamos al lado de aquí de la parte de enfrente, de la parte más importante, de la parte, hermano, donde yo veo esa parte y yo digo, ahí hay un secreto, ahí hay un secreto. No es tratada de la misma manera esta parte del templo, hermano. Es como que el Señor dice, no, ahí no voy a poner a Merari, ni a Coat, ni a Gersón. Ahí voy a poner a Moisés y a Aarón, un sacerdocio vivo. Entonces la iglesia, escúcheme esto, la iglesia no es una organización. La iglesia es un organismo. Y el organismo tiene que estar vivo, hermano. El organismo tiene que estar funcionando. El organismo tiene que estar ahí, hermano, trabajando. Entonces, en primer lugar, mire, hay un sacerdocio vivo. Ahora, ¿qué más podemos ver? ¿A dónde más ahí podemos ver a Cristo? Dice, hermano, en Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, vamos a ver si no se me cerró esta cosa aquí, donde dice que Él es el león de la tribu de Judá. Poneme ese versículo ahí, Apocalipsis 5:5. Entonces, uno de los ancianos me dijo, me dice, no llores. Esto es lo que ministrábamos ahorita. Mira, el león de la tribu de Judá. Perdóneme, ¿dónde está la tribu de Judá?
aquí, en el dibujito, al oriente. Entonces, mire hermano, en esta parte del templo estaba el león de la tribu de Judá. La parte más importante, la cabeza, el lugar que va enfrente. Entonces dice ahí, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. ¿Quién era digno entonces de abrir? El león de la tribu de Judá. ¿Y dónde se ubicó la tribu de Judá, hermano? En el templo se ubicó al oriente. Entonces, mire esto, qué hermoso. Nosotros tenemos, hermano, que tener nuestra mirada ¿en quién? En el león de la tribu de Judá. ¿Dónde tenemos que tener nuestra confianza? En el león de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque Él ya venció. ¿Por qué? Porque Él ya, hermano, Él ya puso a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Entonces, nuestra cabeza, la parte más importante de este edificio, ¿acaso no dice la Biblia que nosotros somos un edificio? Dice la palabra que nosotros somos un templo. Pero la parte más importante de ese templo es donde está el león de la tribu de Judá. Entonces, hermano, yo quiero llevarlo esta preciosa noche, y con la ayuda del Señor quiero tomarme unos minutitos mientras busco aquí el tema. Ya lo tengo, para explicarle, hermano, qué pasaba aquí al oriente, qué es lo que se movía allá al oriente, por qué estaba tan resguardecida esta parte del templo, por qué dice la Biblia que esta parte del templo es la parte de enfrente. Es porque ahí está la cabeza, y la cabeza es Cristo. Perdóneme, hermano, ¿quién le da órdenes a esta mano de moverse? Él es mire hermano, es el cerebro. Nosotros no tendríamos capacidad ni de mover un pie si nuestro cerebro no manda órdenes al cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Espiritualmente hablando, es la iglesia. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Entonces, todo lo que la iglesia haga, hermano, tendría que hacerlo por orden de la cabeza, por orden del cerebro. Si el cerebro dice vamos a la derecha, la iglesia tendría que decir vamos a la derecha. Si el cerebro dice vamos a la izquierda, entonces la iglesia tendría que ir a la izquierda. Entonces la cabeza es Cristo. Pero mire, hermano, si nosotros no reconocemos ese principio de reconocer a Jesús como nuestra autoridad, como nuestra cabeza, ay, hermano, nos complicamos todo y empezamos a querer sacar enseñanzas que no vienen al caso, hermano, y mire, por ejemplo, a decir frases como aquellas, yo no necesito congregarme, yo tengo que buscar en mi casa, dicen algunos. Lo que yo encuentro en la iglesia lo puedo encontrar en mi casa. Eso es mentira, hermano, ya lo hemos hablado. Entonces, pero no queremos obedecer a nuestra cabeza, porque nuestra cabeza dice no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. Entonces no estamos haciendo, hermano, caso a nuestra cabeza. Mire, aquí ya tenía todos los versículos bien hechitos, pero ya me ayudaron ahí ustedes, hermano. Vamos a adelantarnos. Entonces quiero que vayamos a ver qué hay al oriente. Génesis capítulo 2, verso 8. Creo que voy a borrar esta parte para poder ir. Busque el libro de Génesis capítulo 2, verso 8. Y mire, el primer versículo que vamos a ver está en el primer libro. Y dice ahí la palabra del Señor que y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente, en Edén, y puso ahí al hombre que había formado. ¿Dónde hizo el huerto el Señor? En el oriente. Hermano, mire, cuando buscamos esa palabrita, tiene cosas muy interesantes, hermano. Pero yo quiero llevarlo a esta noche a que el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, está a la cabeza. Él va enfrente. Hay un versículo por ahí que dice Judá va enfrente. Él es el que va frente de la batalla. Entonces, el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estaba en la parte oriental. Y en la parte oriental el Señor viene y, hermano, instala un huerto. Cuando usted busca esa palabra huerto, hermano,
dentro de sus acepciones tiene que es un lugar cerrado, es un lugar cercado, es un lugar donde hay protección, es un lugar, hermano, donde hay seguridad. Entonces, y yo no creo en las casualidades. En la Biblia, hermano, todo está bien exacto. Entonces, ¿qué nos ofrece Jesús a nosotros? ¿Qué nos ofrece el Señor a nosotros? ¿Acaso no dice su palabra, hermano, en el Nuevo Testamento: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces lo quise proteger, cuántas veces quise extender sus alas sobre ustedes, así como las gallinas cuidan a sus polluelos y no quisiste? ¿Qué quiere darnos el Señor entonces? Seguridad, hermano. ¿Qué quiere darnos el Señor? Protección, hermano. Mire, el Edén está en el huerto, en esta parte, en el oriente, está en esta parte. Pero ¿qué hay en el Edén? Hay seguridad. ¿Qué hay en el Edén? Allá hay protección, hay cuidado. Allí hay, hermano, hay desarrollo. Hermano, en el Edén hay tranquilidad, en el huerto. Entonces necesitamos nosotros tener bien específico, hermano, bien entendido, que el león de la tribu de Judá lo que quiere darnos a nosotros es seguridad. Es seguridad. Entonces no podemos vivir con aquella incertidumbre de qué me va a pasar, de que yo no salgo, no voy a la iglesia porque muy tarde salen y la colonia es muy peligrosa. Hermano, el león de la tribu de Judá está para protegerte. El león de la tribu de Judá está para darte protección. Mire, ¿qué más podemos ver ahí, hermano? Dice que el huerto es deleite. Usted sabe que vamos a ver, el huerto fue plantado en la parte oriental, pero dice ahí en Edén. O sea que otra forma de llamar la parte oriente es el Edén. Y esa palabra Edén, ¿sabe qué quiere decir? Deleite. Esa palabra Edén quiere decir, hermano, delicadeza, delicia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra, hermano? Que la vida que el Señor nos ofrece, ¿cómo es? Dice que Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Que la paz que el Señor da, dice que el mundo no la puede entender. Entonces lo que el Señor nos está ofreciendo es deleite, que la pasemos bien, hermano, que estemos calidad, que tengamos paz. Eso es lo que quiere el Señor. Entonces, ¿qué pasó cuando el hombre pecó? ¿Qué pasó, hermano? Se perdió eso. Pero lo interesante es que lo que se perdió en Adán lo volvemos a recuperar en Cristo. ¿En quién? En el león de la tribu de Judá. Ahí en Romanos capítulo 5 creo que hay un versículo. Sí, Romanos 5:17 dice: la muerte reinó porque un solo hombre pecó. ¿Quién pecó? Adán. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón ahora tendrán vida. Mira, hermano, allá hay vida. Y reinarán. Ellos recibirán su aprobación mediante un solo hombre, que es Jesucristo. Entonces, el Edén que se perdió allá con Adán, con el león de la tribu de Judá, lo recuperamos. Por eso él dice, hermano, que yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, ¿cómo entró la muerte? Por el pecado. ¿Y quién pecó? Adán. Entonces, por medio de Adán entró la muerte, pero por medio del león de la tribu de Judá entró la vida al mundo. Y ahora tenemos vida y vida en abundancia. Gloria a Dios. Entonces, déjeme ir avanzando. Ezequiel capítulo 43, verso 1. Dice, mire, hay varios capítulos que hablan de esta visión que tuvo Ezequiel. Y ahí vamos a sacar, hermano, la gran mayoría de la enseñanza, porque él tiene una revelación acerca del templo, exactamente, del templo. Y dice que entonces me llevó a la puerta que mira hacia el oriente, aquella puerta de allá, hermano, así, la que estaba hacia el oriente. A esa dice que lo llevó el Señor. Y he aquí, la gloria del Dios de Israel venía de la parte del oriente. Mire esto. Su voz era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía de su gloria.
Entonces está narrando, hermano, que de esta parte, por eso le digo que en esta parte del templo hay un secreto, hermano, y es que esta es la parte principal. Esta es la parte, esta es la cabeza. Pero dice, hermano, que de aquí entonces podía salir una gloria que llenaba este lugar. De esta parte del oriente salía una gloria y se posaba aquí, hermano. Entonces vea qué importante esto, porque nuestra gloria, nuestra llenura, hermano, todas esas manifestaciones gloriosas no las esperemos de nadie más. El único que nos va a suministrar esa gloria es el león de la tribu de Judá, es nuestro Señor. Por eso es que la Biblia dice, y mire cómo es la Biblia de hermosa, hermano, en Salmo 133, ¿qué dice la Biblia? Que el aceite donde quiera es derramado, ¿sobre qué? Sobre la cabeza. Y que de esa cabeza entonces empieza a fluir por las vestiduras. Si la cabeza es Cristo, esa gloria es derramada sobre Él. Y entonces esa gloria empieza a descender sobre nosotros y nos llena, hermano. Pero ¿de quién viene? Ese es todo el punto, hermano. Mire, ¿por qué usted y yo tenemos que buscar ser uno con Cristo? Por eso ya no tenemos que ser miembros, hermano. ¿Qué es miembro? Por ejemplo, esta mano es un miembro de mi cuerpo. Este dedo es un miembro de mi cuerpo. Pero si este dedo, hermano, lo amputan o algo, hermano, ya no funciona. Tiene que estar unido al cuerpo. Entonces, iglesia, si nosotros no estamos unidos a la cabeza, no vamos a funcionar. Y nos vamos a marchitar. Por eso es que la Biblia dice que separados de mí, dice Juan 15, separados de mí, nada podéis hacer. Eso es, si no estamos unidos a la cabeza, hermano, no vamos a hacer nada. Necesitamos estar unidos a Cristo. Por eso le empecé leyendo ahí que Cristo es la cabeza, que es la parte más importante. Entonces, ¿cómo nos vamos a llenar de gloria? Hermano, ¿cómo vamos a que este lugar se llene de la gloria del Señor? ¿A quién tenemos que orarle? ¿A quién tenemos que pedirle? ¿A quién tenemos que rogarle? Al león de la tribu de Judá, que llene esta casa con su gloria. Entonces dice que del oriente venía esa gloria y se posaba en la casa del Señor. Y fíjese que en Juan capítulo 17, verso 22 dice: les he dado a ellos la misma gloria. Estas son palabras de Cristo Jesús. Yo voy a ir haciendo una comparación, hermano, con lo que vean en el Antiguo Testamento y vamos a verlo en la vida de Jesús. En el primer punto es que en el Edén hay vida y vida en abundancia, pero cuando entra el pecado se pierde. Pero cuando viene Cristo se recupera esa vida y ahora tenemos vida en abundancia. Aquí estamos viendo de que la gloria viene de Cristo Jesús. Y este versículo me dice a mí, Padre, mire, hermano, le recomiendo que lea Juan 17. Cómo el Hijo intercede por nosotros, hermano. Cómo el Hijo hace ruegos por la iglesia. Dice, hermano, que les he dado a ellos la misma gloria que tú me has dado. ¿Quién está dando gloria a quién ahí? Jesús está diciendo, Padre, de la gloria que tú me diste a mí, de esa gloria le doy a ellos. Hay una transferencia de gloria. Entonces dice ahí, ¿para qué? Para que sean uno. Dice, para que sea uno, así como tú y yo somos uno. Hermano, todo lo que el Señor quiere es que nosotros seamos uno con Él. Unidad. Que el cuerpo de Cristo tenga unidad. Entonces yo lo que puedo sacar aquí, hermano, es que cuando la gloria venía a este lugar, todos se ponían en unidad y se ponían a adorar. Dice la Biblia, hermano, en algún versículo ahí en el Antiguo Testamento, que cuando la gloria del Señor llenaba esa casa, todo el pueblo se postraba y adoraba. Unidad. Unidad, hermano. Lo que el Señor quiere darnos a nosotros a través de su gloria es que seamos una iglesia unida. Y como un cuerpo unido, estemos unidos a la cabeza que es Cristo. Unidad. ¿Pero de dónde venía esa gloria? De la parte oriental, de aquí, hermano. Salía esa gloria y se posaba en el templo. Entonces, veamos algo más, sigamos avanzando. Ezequiel 46:1. Todavía en la visión que tuvo este hombre acerca del templo. Así dice el Señor: la puerta del atrio interior
Mire, ¿cuál puerta? La que mira al oriente. Dice que estará cerrada los 6 días de trabajo, pero se abrirá el día de reposo. Y dice ahí que también se abrirá el día de la luna nueva. Entonces, fíjese, hermano, que me llamaba la atención este dato, porque esa puerta que daba acceso a esta parte del tabernáculo, del templo, dice que la permanecían cerrada. Hermano, esa puerta estaba cerrada 6 días. Solo la abrían el día sábado, que es el día de reposo. Entonces aquí hay algo hermoso, hermano. Por mucho tiempo permaneció cerrada. Por mucho tiempo esa puerta, ahí estuvimos viendo unas cuantas semanas que el misterio estuvo oculto, hermano, por mucho tiempo. Y el misterio decíamos que era Cristo, o es Cristo, pero dice que ese misterio estuvo oculto por mucho tiempo. Entonces ahí yo puedo sacar, hermano, ahí hay una enseñanza hermosa, porque dice que esa puerta solo se abría en el día de reposo. Entonces, hermano, cuando viene Cristo Jesús, Él dice: yo soy el Señor del reposo. Creo que anoté ese versículo por acá. Está en Marcos capítulo 2, verso 28. Dice el Señor Jesús: yo soy el Señor del reposo. Entonces, hermano, mire, hay algo tremendo, que muchos se han quedado guardando un día, cuando el Señor dice: el verdadero reposo soy yo. El verdadero reposo soy yo. Entonces, en los tiempos de los judíos, hermano, en el tiempo donde ahí estaba el mover, aquí en el templo arquitectónico, en el templo físico de Israel, dice que esta puerta no la abrían, solo en el día de reposo tenían acceso. Se lo voy a poner de esta forma: solo en el día de reposo tenían acceso al león de la tribu de Judá. Solo en el día de reposo. Entonces viene el Señor y dice en Mateo capítulo 11, verso 28: venid a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Descansar es reposo. Pero ¿quién abrió la puerta ahí? Cristo Jesús dijo: vengan a mí. Él abrió la puerta, hermano. Esa puerta ya no está cerrada. Esa puerta no siguió cerrada. Él abrió la puerta y dijo: vengan a mí, porque yo soy el reposo. Ahora ya no tienen que guardar un día para reposar, no. Entren en el reposo que soy yo, dijo Cristo, y vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Y esa invitación, hermano, denle un aplauso al Señor. Mire, esa invitación está abierta todavía. Esa invitación no se ha cerrado todavía. Esa invitación se va a cerrar hasta que Cristo venga. Entonces, mire, ya esa puerta no se abre solo los días de reposo, porque ahora entramos en el reposo que es Cristo. Ya el reposo no es un día, el reposo es un estado, hermano. Es un estado. Es donde nosotros podamos descansar y decirle: Señor, gracias por tu obra. Ahí en Hebreos 4, si usted mira Hebreos 4 y lo lee todo, Pablo empieza a dar una cátedra acerca del reposo. Y dentro de las cosas él dice, hermano, dice, el Señor trabajó 6 días y al 7º día él reposó. ¿Pero de qué reposó? De las obras, dice él. De las obras. No es que el Señor se canse, hermano. Si el Señor no tiene un cuerpo como nosotros que se cansa, no, Dios no tiene un cuerpo así que se cansa, no, hermano. ¿A qué se refiere cuando Él reposó? Él reposó de las obras. Amén. De las obras. Entonces, ¿nosotros de qué tenemos que reposar? De las obras. Y decir: yo soy salvo no por mis obras. Yo soy salvo por la obra bendita de nuestro león de la tribu de Judá. Yo soy salvo por el sacrificio de Cristo. ¿Qué hiciste? No, yo no hice nada. ¿Y por qué decís que soy salvo? Porque Él pagó el precio. Entonces nosotros descansamos, hermano, de las obras de la carne.
Hermano, ya eso de que hay que circuncidarse, de eso que hay que guardar el sábado, eso de que, hermano, esas son obras de la carne. Hay que descansar de esas obras y dejarle toda, hermano, la obra que Él ya la hizo, la obra perfecta de salvarnos, que es Cristo Jesús, nuestro león de la tribu de Judá. Él ya pagó el precio, ya nosotros no tenemos que hacer nada. Él ya pagó el precio, ahora nosotros podemos descansar. Pero ¿de dónde viene nuestro descanso? Del león de la tribu de Judá, de la parte oriental del templo. Qué importante es, hermano, que nosotros sepamos que la obra de Cristo fue perfecta. ¿De qué manera podemos descansar? Dice el Señor en Mateo 11:29. Leímos el 28, que Él dice: venid a mí los que están trabajados y cargados. Pero mire hermano, esto es interesante también, porque dice ahí que tomad mi yugo. Entonces, hermano, el reposar en Cristo es que nosotros nos vamos a poner a la par de Él. ¿Se ha visto cómo trabajan esos animalitos que llevan un yugo, hermano? Los bueyes, ¿se ha visto? ¿Será que uno agarra a la izquierda y el otro a la derecha? ¿Será que cuando uno se para el otro sigue caminando? ¿Verdad que no? Están tan entrenados, hermano, que ellos llevan el mismo paso. El mismo paso, hermano. Y si uno se para, el otro se para. Fíjense que yo no sé mucho de eso, pero me han contado que hay uno que dirige al otro. Uno de los dos bueyes que va con el yugo es el que lleva la voz cantante. Entonces mire, Cristo es el que marca el paso. Cristo es el que dice para dónde agarrar. Si Él dice a la derecha, vamos a la derecha. Si Él dice a la izquierda, vamos. Si Él dice detengámonos, lo detenemos. Si Él dice avancemos, avanzamos. Hermano, entonces ¿sabe qué es eso? El Señor quiere que nos pongamos en unidad con Él. Pero dice el Señor ahí en ese mismo versículo: porque mi carga es fácil, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Entonces, cuando nosotros entramos en el reposo del Señor, cuando aceptamos caminar con Él. Él dice: vamos a la derecha, vamos a la derecha. Él dice a la izquierda, vamos a la izquierda. Entonces, hermano, mire, no es que vamos a andar libertinos. Eso es todo lo que le quiero decir. No es que vamos a andar como cabritos saltando por todos lados, hermano. No, tenemos que sujetarnos al yugo del Señor y caminar por donde Él marca el paso que caminemos. Y entonces entramos en el reposo del Señor. Y entonces empezamos a descansar en el Señor. Ay, hermano, hay muchas cosas aquí todavía. Vámonos ahora a Ezequiel 46. Mire, esa visión que tuvo este hombre, toda fue acerca del templo, hermano. Creo que desde el capítulo 41 creo que empieza esa visión, hermano. Y yo saqué algunas cosas de ahí. Mire, dice: cuando el príncipe ofrezca una ofrenda voluntaria, un holocausto u ofrenda de paz como ofrenda voluntaria, al Señor dice, le abrirán la puerta del oriente. Mire esto. Y ofrecerán su holocausto y sus ofrendas de paz como lo hace en el día de reposo. Luego saldrá y cerrarán la puerta después que Él salga. O sea que aparte de los días de reposos, esa puerta la abrían también cuando un príncipe, dice, no era cualquiera, cuando un príncipe llevaba una ofrenda voluntaria. Entonces abrían esa puerta y por ahí entraba la ofrenda. Mire, hermano, así rapidito, yo creo que esto no necesitamos mucho explicarlo, porque cuando es ofrenda voluntaria, ¿qué se le viene a la mente? Cuando dice es una ofrenda voluntaria y lo comparamos con la vida de Jesús, ¿qué es? Que dice que Él se ofreció voluntariamente. Entonces, ¿a dónde estaba el sacrificio voluntario, hermano? Es que la Biblia es hermosa. ¿En qué parte se ubicaba el sacrificio voluntario? En la parte oriental del templo. Desde ahí, hermano, nos están diciendo: Jesús
es nuestra ofrenda por el pecado. Nuestra ofrenda voluntaria es Cristo. Él es el sacrificio perfecto. Entonces aquí se colocaba esa ofrenda, hermano, y solo se me viene a la memoria aquel versículo cuando Abraham, hermano, va obedeciendo a Dios, va a hacer un sacrificio a su hijo, lo va a ofrecer en sacrificio. Entonces el Señor le dice: dame a tu hijo, dame lo que más amas, sube al monte y ofrécemelo, hermano, voluntariamente. Entonces usted puede decir: sí, pero eso se lo dijo Dios. Pero hermano, al fin la decisión de hacerlo, ¿quién la tenía? Abraham. Él podía decir: no, Señor, no te lo doy. Pero Él lo entregó por obediencia. Nuestro cordero vino por obediencia. Lo que le quiero decir, hermano, es que, mire, ya tiene a Abraham en el altar, a Isaac en el altar. Ya está todo. Entonces, ya está todo, la leña, está todo, el fuego. Y entonces viene el niñito y le hace una pregunta a Abraham. Viene Isaac y le hace una pregunta a Abraham y le dice: padre, ya está la leña, ya está el fuego, ya está el altar. ¿Y el cordero? ¿Y el cordero? A todo esto Isaac no sabía que a él lo iban a subir ahí, hermano. Pero ¿y el cordero? Entonces se le sale una frase a Abraham muy sabia, le dice: Dios proveerá. Y cuando ya va a hacer el sacrificio, le dice el Señor a Abraham: detente, no lo hagas, ya te probé, ya me lo entregaste. Y en eso alzó sus ojos, dice, y miró un corderito trabado de sus cachos arriba. Entonces, el cordero sustituto es Cristo, hermano. Mire, quienes teníamos que estar en esa cruz éramos nosotros. Quienes teníamos que ir a las partes más bajas a pagar el precio éramos nosotros. Pero entonces dice el Señor: no, yo les voy a enviar un cordero sustituto, que es mi hijo amado, para que tome el lugar de ustedes y ustedes queden libres. Así como quedó libre Isaac de muerte, así nosotros quedamos libres, hermanos, de condenación, porque hubo un cordero sustituto. Él vino a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Pero ¿dónde estaba ese corderito? Allí en la parte oriental. El león de la tribu de Judá, hermano. Por eso grabes esa frasecita: el león de la tribu de Judá. Aquí estaba Judá y de aquí venía toda la bendición para el templo. Entonces ahí lo que podemos ver, hermano, es el cordero sustituto. Fíjese que en Juan capítulo 10 verso 18 dice: nadie me quita la vida. Mire, esta es una ofrenda voluntaria, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y miren lo que dice Jesús: tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así es que cuando nos pregunten ¿quién mató a Jesús?, ¿qué vamos a contestar, hermano? Nadie, ¿va? Nadie. ¿Quién crucificó a Jesús? Pues ahí a saber quién nos clavaron, pero porque Él quiso, hermano, porque Él se entregó voluntariamente. Nuestro cordero es una ofrenda voluntaria, así como la que ofrecían ahí en esa puerta del oriente. Mire este otro. Yo creo que vamos bien con el tiempo. Ezequiel 47:3. Ahí seguimos viendo algo de la visión que tuvo Ezequiel, hermano, en cuanto al templo. El versículo 3 del capítulo 47. Esta es hermosa, hermano. Miren, esta yo quería detenerme un buen tiempito para explicar varias cosas. Dice: cuando el hombre salió hacia el oriente. ¿Hacia dónde salió? Mire, hacia el oriente. Dice que midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta las rodillas. De nuevo midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta la cintura. Pero dice el verso 5 que midió otros 1000 y ya era como un río, que yo no pude, dice, vadear, porque las aguas habían crecido
aguas que tenían que pasarse a nado, un río que no se podía vadear. Mire, hermano, mire qué cosa tremenda. Pero ¿dónde se dio ese mover? Al oriente. ¿Dónde estaba ese río, hermano? Al oriente. Hermano, perdóneme, yo como pastor de esta casa, yo quiero que ese río de Dios corra en este lugar. Así como dice ese, caminaba un poquito, las aguas a los tobillos. Caminaba otro poquito, las aguas a las rodillas. Caminó otro poquito y le vino las aguas a las cinturas. Pero después, hermano, ya lo tapó esa agua. ¿Sabe qué es eso, hermano? Vida del Espíritu. Es una vida del Espíritu. Le voy a dar Biblia en el Nuevo Testamento, Juan 7:38. Dice, el que cree en mí, Juan 7:38, palabras de Jesús. Hermano, estamos haciendo la comparación de lo que dice la visión con la vida de Cristo. Y usted ve que todo en casa, todo ahí, hermano, enlaza, todo bien. Entonces, allá dice que era un río. Y aquí el Señor hablando dice, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto, dice, mire esto, él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Usted sabe que la manifestación del Espíritu Santo se da hasta en Hechos capítulo 2, hermano, donde dice que él descendió sobre aquellos 120, hermano, y llenó aquel lugar y aquellos empezaron a hablar en lengua. Esa es la vida del Espíritu. Entonces nosotros como iglesia necesitamos ese río, hermano. Necesitamos que ese río, mira, fluya del oriente. Hasta un himno creo que así va. Hay un río que hoy fluye de la puerta del oriente. Hay un río. ¿Sí lo he escuchado? Ya le dieron ganas de cantar, ¿va? Y el que se mueva en ese río, el que se mueva vivirá para siempre. Hermano, y yo leyendo ese tema, yo decía, de aquí sacó el himno la pastora. No sabía dónde lo había sacado. Pero ¿de dónde sale ese río? Del oriente, de donde está la tribu de Judá, donde está el león de la tribu de Judá. Él manda su gloria, él manda su vida, pero él manda su río. Hermano, qué conectados debemos de estar al Señor, hermano. Mire, qué conectados debemos de estar a Cristo, hermano. Si somos de los que nos levantamos y ni buenos días le decimos al Señor, hermano, estamos desconectados, hermano. Estamos desconectados. Mire, hermano, nuestra relación con el Señor tiene que ser, pero una relación hermosa, íntima. Una relación, hermano, donde podamos estar en comunión con Él. Entonces, mire, esta es la vida del Espíritu. Ahí dice en Juan 7:39, pero esto lo decía él refiriéndose al Espíritu Santo. Hermano, perdóneme, pero cuando nosotros no recibimos la guianza del Espíritu Santo, hermano, andamos por donde queremos. Mire, solo así me va a quedar bien claro con respecto a lo que dice ahí la palabra. Hermano, con el agua a los tobillos usted puede correr. Tranquilo, no hay problema, hermano. Se mueve tranquilo. Pero con el agua a las rodillas ya cuesta un poquito más, ¿va? Y con el agua aquí ya no. Y que lo tape el agua, ya la corriente se lo lleva. Y si no sabe nadar, se ahoga. Pero lo que le quiero decir, hermano, es que mire, ese río tiene que crecer en nosotros de tal manera que las corrientes nos arrastren a donde Él quiera llevarnos. Por eso es que a Pedro le dijeron, ¿sabes qué? Tú levantarás tus manos, otro te ceñirá y te llevará a lugares que tú ni quieres, ni deseas, ni conoces. Esa es la vida del Espíritu. Necesitamos que ese río de Dios venga a nuestras vidas, hermano, y que nos quite todas aquellas mañas que tenemos, hermano, y que nos haga conforme Él quiere que nosotros seamos, hermano.
que hablemos como Él quiere que hablemos, que vayamos a los lugares que Él quiere que vayamos, hermano, que nosotros seamos con nuestra familia como Él quiere que seamos, hermano. Una vida del Espíritu es una vida guiada por el Espíritu Santo, es una vida que el Espíritu Santo te va a llevar a lugares que ni te has imaginado, te va a arrastrar, hermano, te va a llevar y te va a llevar a lugares que nunca has imaginado. Pero el problema es que solo nos quedamos en los primeros 1000 codos. Y en los primeros 1000 codos el agua solo llega hasta los tobillos. Y hacemos lo que nosotros queremos, hermano. El Espíritu Santo nos dice: vete para la iglesia, y nosotros agarramos para el supermercado. El Espíritu Santo dice: hoy tengo una palabra para ti allá en la iglesia. No me importa, voy a ir a tomarme un cafecito, es más rico. Qué lindo, hermano, sabe, le voy a contar intimidades, pero sabe lo que yo oro. Y de alguna forma creo que el Señor me ha respondido. Señor, así como impulsaste a aquel hombre a ir al templo, impulsa a todos esos que no quieren venir, Señor, pero muévelos a este lugar. Creo que a Simeón fue en Lucas 1, a Simeón dice: impulsado por el Espíritu Santo fue al templo. ¿Tiene familiares que no quieren venir a la iglesia? Órale al Espíritu Santo, dígale: impúlsalos para que vayan al templo. Impúlsalos para que vayan a la iglesia. El Espíritu Santo puede hacer eso, hermano. El Espíritu Santo puede hacer eso. Dice que aquel hombre movido, dicen otras versiones, movido por el Espíritu Santo, fue al templo. Qué lindo que el Señor nos mueva a estar en este lugar. Entonces, este río, hermano, es el río que viene del oriente. Pero a medida nosotros vayamos avanzando, mire, esto es lo bonito, a medida que nosotros nos vayamos metiendo en ese río, hermano, va a empezar a suceder cosas distintas en nuestra vida. Va a empezar a suceder cosas, hermano, que ¿cómo es que dejé de hacer aquello? Ya ni me acuerdo. El asunto es que ya no me hace falta. ¿Desde cuándo dejé de contestarle a mi mamá? Va a decir alguien por ahí. Ya no soy malcriado ya. ¿Desde cuándo? Es que a medida nos metamos en ese río, todas esas mañas se nos van quitando, hermano. Hay limpieza. Todas esas cosas que no podemos dejarlas, metámonos en el río de Dios y el Señor se va a encargar de limpiarnos, de quitarnos todo eso, hermano, y vamos a llegar a ser como Él quiere que seamos. El ser como Él quiere que seamos es que ya el agua ya nos tapó. Ya queremos ir para un lado, pero las corrientes nos llevan para donde Él quiere llevarnos. No hay cosa más linda que ser guiados por el Espíritu Santo. Si no, no estuviera aquí, hermano. Pero aquí me trajo el Espíritu Santo, aquí me tiene el Señor sirviéndole a Él. Dejémonos, mire, o más que dejarnos, yo le digo, sigamos avanzando, metámonos a lo más hondo, avancemos a lo más profundo. Vamos a ver ese otro, Ezequiel 10:19. Vamos a ver cuánto me faltan. Hoy ni anotar, hermano, pude porque el tiempo se me fue. Este otro yo he estado rogando al Señor, hermano, por esto. Mire, cuando los querubines alzaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis ojos, salieron con las ruedas a su lado y se detuvieron. Miren dónde se detuvieron: a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor. ¿A dónde se detuvieron? A la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima sobre ellos. Yo quiero ponerle este punto así rapidito, hermano. Visitación angelical. El Señor me ha estado hablando, hermano. Este lugar, mire, ya está siendo visitado por ángeles, pero nos están preparando para que esa manifestación sea visible, hermano. Para que nosotros seamos ministrados por ángeles. Para que vengan los ángeles, hermano, y nos puedan dar una ministración como nunca antes en este lugar. Pero ¿de dónde viene esa ministración? Viene del oriente.
Ahí dice que se estacionaron, mire, ahí se estacionó esos querubines, ahí habla de unos querubines. Ahí en la parte oriental, aquí se detuvieron, dice hermano. Entonces desde aquí empiezan a mandar una administración a la asamblea, a la iglesia. Hermano, yo creo y yo quiero que oremos por eso, para que el Señor se manifieste de manera gloriosa en este lugar. Pero hermano, no quiero contar cuentos, hermano. Mire, todo lo que yo no quiero sacar fábulas, ni quiero sacar ahí que, hermano, yo quiero que sea real y que sea visible. Que nosotros podamos decir, wow, este lugar sí, que hay un cerco angelical alrededor de nosotros ministrándonos. Porque cuando usted busca en Hebreos capítulo 1, creo que está en el verso 18, hermano, si no estoy mal, dice acerca de los ángeles, ¿no son estos espíritus ministradores a favor de los que han de ser salvos? Entonces no es que estoy diciendo algo en contra de la Biblia, la misma palabra dice. Si me confirman, creo que ahí está, Hebreos 1:18. Dice, ¿no son estos ángeles, no son espíritus ministradores a favor de los que han de ser salvos? 1 o 1:14 es entonces. Ahí está, ahí puede buscarlo. Hermano, creamos que el Señor, 1:14, el Señor tiene una ministración angelical. Él quiere enviar a sus ángeles para que nos ministren. Yo anoté algunos versículos aquí, hermano, así rapidito se los voy a dar. Por ejemplo, en Lucas 2:13 dice que cuando Jesús nació, dicen algunas versiones ahí, hermano, un ejército celestial vino a cantar, hermano. Perdóneme, un ejército del cielo. ¿Cómo será un coro celestial, hermano? Hay un himno que sacó una hermana y dice, uno mi voz al concierto de voces de ángeles, dice ahí, no sé si dice así. Uno mi voz, eso es un campamento terrenal, se une a un campamento celestial. ¿Cómo le llamó a eso Jacob? Un Mahanaín. Cuando Jacob miró a aquellos ángeles que estaban ahí donde él estaba, dice, esto no es más que un Mahanaín. ¿Qué es eso? Es la unión de un campamento terrenal con un campamento celestial. Qué bonito, hermano, sería que aquí empecemos a escuchar cánticos angelicales, que sean ellos que traigan cánticos del cielo y que nosotros nos unamos a la voz de ellos. Son ministraciones que no se olvidan, hermano. Por lo menos yo ya tuve la experiencia. Una vez mi pastora, que el Señor, hermano, yo sé que Él la tiene en su santa gloria, mire, paró la alabanza, hermano. Y ella dijo así literalmente, escucho unas voces de unos ángeles. Y ella empezó a entonar lo que ella escuchaba. Hermano, se manifestó una presencia de Dios ese día inolvidable. Ella solo dijo, deténganse. Escucho un cántico de ángeles, solo síganme. Y empezó a entonar, hermano. Y hermano, se va desatando una gloria de Dios. Ese día en el culto fue algo inolvidable. Ni prédica hubo ese día, hermano. Por eso le digo, que el Señor nos permita y que abra nuestros oídos, hermano. Que si el Señor dice, quiero que me entonen este cántico, que mande a sus ángeles a enseñarnos y que nosotros los sigamos a ellos. Y va a haber una administración hermosa en este lugar. Yo estoy orando por eso y yo quiero que usted me ayude, hermano, en oración, porque yo creo que el Señor va a hacer algo hermoso con respecto a esto. Mire, Mateo 4:11, usted puede ver que dice que después de que el Señor fue tentado, vinieron ángeles y le sirvieron. Ángeles, sí, ángeles y le sirvieron. En Mateo capítulo 4, verso 11. Pero mire este otro versículo. Apocalipsis 22:16. Yo Jesús, mire esto, hermano, mire esto. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y luego dice ahí, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces hay un ángel que viene de parte del Señor. ¿De quién, hermano? De parte del león de la tribu de Judá. Hay un ángel que lo envía a las iglesias. ¿Para qué? Para que dé testimonio de Jesús. Hermano, y usted puede leer los versículos anteriores a ese. Usted va a encontrar que dice, guarden sus vestiduras. El que esté limpio, que se limpie más. Otro mensaje que hay, yo vengo pronto
Hermano, mire qué tipo de mensajes manda el Señor a través de sus ángeles. Guarden sus vestiduras. Dice, el que esté limpio, límpiese más. Y dice, yo vengo pronto. Ese es el mensaje que el Señor está mandando. Entonces tenemos que prepararnos, iglesia. El mensaje que Jesús, que el león de la tribu de Judá está mandando a través de sus ángeles es, hermano, guardémonos, hermano, pongámonos a cuentas con el Señor. Si hay que pedirle perdón al Señor, pidámosle perdón ahora, hermano. Limpiemos nuestras vestiduras porque Él viene pronto. Él viene pronto. Y su galardón está listo para aquellos que hemos vencido. 8:49, 5 minutitos más y los vamos. Vamos a irnos al libro de Números. Nos salimos de Ezequiel y vamos a irnos al libro de Números, capítulo 10. Pero cuando toquéis alarma, esto, hermano, mire, esto hermoso. Es decir, cuando toquéis alarma, partirán los que estén acampados. ¿A dónde? Al oriente. Pero mire el siguiente versículo. Y cuando toquéis alarma la segunda vez, partirán los acampados al sur. Se tocará una alarma para que ellos se pongan en marcha. ¿Será que necesito explicación eso, hermano? Aquí voy a ponerle hermano Antonio que predique. No, solo dígame, ¿qué ve ahí? ¿Qué ve en ese versículo donde dice, y cuando toquéis alarma, o el anterior, marcharán los que están en el oriente? Y cuando toque la segunda alarma, van a partir los que están en el sur. Alguien que me diga, hermano, por favor, hermano, no me deje solo. La trompeta del arrebatamiento. Cabal, hermano. Cuando suene la alarma la primera vez, van a marchar ¿quiénes? Los que están en el oriente. El león de la tribu de Judá, él es la cabeza. Y si nosotros somos el cuerpo, ¿dónde tendríamos que estar entonces? Al oriente. Entonces, hermano, mire, el arrebatamiento, ¿cómo se va a anunciar? Con una final trompeta. Lea el versículo 1 de ese capítulo. Le dicen a Moisés, harás 2 trompetas. Si no estoy mal, harás 2 trompetas. Cuando dice ahí alarma es sonido de trompeta, hermano. A Moisés le dice el Señor, vas a hacer 2 trompetas. Entonces el asunto era que cuando sonaba la trompeta la primera vez, daban el sonido, entonces el primero que salía en marcha eran los que estaban en el oriente. Eso quiere decir, iglesia, que todos aquellos que estemos unidos a la tribu de Judá, aquellos que sí hemos hecho, hermano, la labor de unirnos a Cristo, cuando Cristo suene la final trompeta, son los primeros que nos vamos a ir en marcha de este mundo. Son, hermano, mire, solo suena la trompeta y nos vamos. ¿Quiénes? Los que están al oriente. Y los otros, cuando suene la segunda. ¿Y cuándo va a sonar la segunda? Después de la gran tribulación. Se quedaron a la gran tribulación. ¿En cuál se quiere ir entonces? La primera, ¿va? Los domingos por la tarde ahí, hermanos, los dedicamos a ver esto. Todos los domingos por la tarde, ahí están los hermanos que no me mienten, los que vienen por la tarde, todos los domingos a ver eso, hermano. El arrebatamiento. Y aquellos que se quedan en el arrebatamiento. Y hasta aquí me lo vengo a encontrar. Es que, mire, hermano, por donde leo la Biblia encuentro el arrebatamiento. Yo, fíjese, ¿qué será eso? No es más que Cristo está preparando su iglesia. Y que nadie vaya a decir acá, hermano, no, es que el pastor nunca predicó de la venida del Señor. El pastor nunca me habló de que nos preparáramos porque Cristo ya venía. Porque ahí los tengo grabados los mensajes. Venga, Señor, le voy a decir, mire, tal día, tal hora, aquí está, ¿eh? Es broma, hermano. Él ya sabe lo que estamos predicando aquí. ¿Qué nos lleva a esto, iglesia?
tenemos que prepararnos porque Cristo viene pronto. Ese sonar de trompeta ya está por darse, hermano. Yo miro que el ángel tiene la trompeta así. Dame la orden, Señor. Ya la tiene en la mano, hermano. Y solo mira al Señor cuando tú me digas, Señor. Y en cualquier momentito, hermano, se va a dar ese sonido de trompeta. Y cuando esa trompeta, cuando el primer sonido se dé, entonces los que están en la parte oriental se van a poner en marcha. Y son los que participan del arrebatamiento. ¿Y qué pasa con las otras partes, hermano? Mire, yo busqué por todos lados qué pasaba con el norte, qué pasaba con el oeste. Pero por lo menos solo me menciona que la parte sur se pone en marcha cuando escuchan la segunda alarma. Esa es la trompeta del final de la gran tribulación. Quiere decir que ellos se quedan a la gran tribulación y escuchan hasta la segunda trompeta. ¿Sabe usted que la primera venida del Señor no la escuchan todos, solo unos? Pero la segunda venida del Señor, sí dice la Biblia en Apocalipsis 1:6, que todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Quiere decir que esa trompeta la van a escuchar todos. Pero la primer trompeta solo la van a escuchar aquellos que han guardado sus vestiduras, aquellos que se han limpiado, aquellos que nos hemos guardado para el Señor. Hermano, aquellos que estamos en paz y en santidad, sin la cual, dice el Señor, nadie verá al Señor. ¿Cómo que nadie verá al Señor? ¿Y por qué Apocalipsis me dice que todo ojo le verá? Ve qué cosas que hay que estudiarlas bien. ¿Por qué me dice ese versículo? Sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y por qué Apocalipsis 1:6 dice Él viene y todo ojo le verá? Es que una es la venida en secreto, donde no todos, hermano, no todos se van a dar cuenta de que Cristo vino. Y el otro es la venida en público. Mire, la primera, Él viene como esposo. La segunda, ya viene casado, viene como rey. Entonces, la que dice el Señor, sin paz y sin santidad, es para los que vamos a ser, diga conmigo, vamos a ser arrebatados. Y la segunda venida, donde todo ojo le verá, es aquellos que se quedaron a lavar sus vestiduras a la gran tribulación. ¿Quiénes son estos que suben? ¿Quiénes son estos? En el Apocalipsis, creo que está en Apocalipsis 14. ¿Quiénes son estos que suben? Y ese no haya que contestarle, dice, no, Señor, tú lo sabes. Estos son los que se han quedado a lavar sus vestiduras en la gran tribulación. Pero mi tarea, mi labor como pastor, es que como iglesia nos preparemos para irnos en el arrebatamiento con Cristo Jesús. Que nadie, hermano, que nadie de esta iglesia se vaya a quedar, hermano. Que todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, de Benecer, nuestro refugio, podamos participar del arrebatamiento. Hay que guardarnos, cuidarnos y que nuestros vestidos permanezcan limpios. Entonces le resumo la enseñanza. ¿Qué es lo que sale del oriente? El oriente es un lugar de placer donde hay vida eterna. De allí proviene la gloria del Señor, que eso nos da unidad. De ahí, hermano, viene nuestro reposo. Hay que ponernos el yugo del Señor y caminar juntamente con Él. De ahí provino la ofrenda voluntaria. Dice la Biblia que Él da la vida y Él la toma. Fuente de agua, esa es la llenura del Espíritu, proviene ya de la parte oriental. De allá también hay una visitación angelical, hermano. Mire, eso es hermoso que el Señor nos conceda. Y de allá se van a dar los que marchan primero, los que se van en el arrebatamiento. ¿De dónde? De la parte oriental. ¿Cuál es la parte oriental? La más importante. ¿Qué es la más importante? La cabeza. ¿Y quién está allá? Judá. ¿Y qué dice la Biblia de Jesús? Que es el león de la tribu de Judá. Amén y amén. Póngase en pie, vamos a orar y nos vamos a ir para nuestras casas con bendición. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra y permítenos unirnos a ti, Señor.
que seamos una iglesia unida a nuestra cabeza, que es Cristo, la parte más importante, la parte principal. En el nombre de Jesús, Señor, queremos ser esa iglesia que está unida a ti, que esa parte oriental que habla ahí tu palabra, tantas bendiciones que hay ahí, pero es que porque ahí está el león de la tribu de Judá. Tú eres nuestra fuente de vida, tú eres nuestra ofrenda voluntaria, tú eres ese río que llena nuestras vidas. Señor, tú eres esa fuente de vida. Tú eres, Señor, de ahí viene esa visitación angelical, la cual anhelamos en este lugar, Señor. Y aquí está una iglesia que se está preparando. Aquí está una iglesia, Señor, que guarda sus vestiduras para que cuando suene esa trompeta, esa primer trompeta, nosotros pongamos nuestros pies a marchar, porque ya nuestra partida está dada, está anunciada. Permite que nuestros oídos, Señor, estén circuncidados para escuchar esa trompeta, y que al sonar esa trompeta nosotros podamos marchar de este mundo e irnos contigo a vivir una eternidad a la casa de nuestro Padre. En el nombre de Jesús, en el